¿Qué hacer con nuestros ahorros en épocas electorales? Una pregunta bastante desafiante, especialmente en Argentina. Para hablar del tema hemos convocado una vez más a Matías Daguero, titular de Closing Bell Advisors, también un amigo de la casa. Matías, gracias por acercarte a los tureros. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Bueno, empiezo por las noticias de los últimos días, Matías, que además de todo el componente electoral, me llamó la atención leer: suben los bonos y acciones argentinas en un contexto tan volátil como decíamos que tiene nuestro país. ¿A qué se debe eso? Bueno, la bolsa siempre se mueve en función a las expectativas hacia el futuro, no mirando hacia el pasado, ni tampoco el presente. Si bien el presente hoy económico es muy duro para la Argentina en los niveles de inflación que estamos teniendo, las perspectivas hacia adelante son optimistas, son positivas por varios factores, y sobre todo al darse ya a conocer el último candidato que faltaba, que era el de Unidos por la Patria, que finalmente fue Sergio Massa, despejó las dudas en el mercado respecto a un candidato del kirchnerismo duro que, acá hablando políticamente, sino en lo que leen los mercados, no era algo buscado. Entonces eso es lo que ha dado impulso a la suba. En línea con lo que vos decís también, Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, en la gestión de Macri, recordemos, manifestaba: en las listas no había kirchnerismo duro, un poco lo que decías vos, al aparecer la figura de Sergio Massa, que en principio iba a ser Guado de Pedro, y también agregó que los riesgos de escenarios extremos disruptivos se redujeron porque hay que ver también cómo va a influir el factor Milei o qué incidencia política va a tener en la economía y también en las elecciones, por supuesto. Ahora, recapitulando y volviendo a las finanzas personales, ¿cómo vienen los principales instrumentos, los que solemos mencionar, dólar, plazo fijo, inmueble, acciones, en relación a la inflación, si hiciéramos un corte de este momento, casi a finales de junio de 2023? Bueno, en lo que va del año, lo que es el Merval viene teniendo un muy buen desempeño. Recordemos el Merval, el índice que nuclea a las acciones argentinas. También lo vienen teniendo lo que sería el índice S&P 500, o sea, luego de... Perdóname, vamos despacito. Sí. Primero le voy a pedir al director que nos ponga en pantalla lo que es la placa de rendimientos 2023, donde figuran estos instrumentos y alternativas que menciona Matías. Allí están. Ahí estamos. Merval, mencionaba Matías. ¿Qué es Merval? Rápidamente, breve referencia y acciones argentinas. O sea, las acciones argentinas, en lo que va del año, suben un 103%, más que nada lo que hablábamos recién. Pero esto al 28 de junio, estamos diciendo que ha duplicado su valor en lo que va del año, medio en pesos. Exactamente. Exacto, sí. Perfecto. Es una de las bolsas que más sube en el mundo, la bolsa argentina. O sea, en este 2023. Buen momento hasta ahora para el Merval, el mercado de valores argentino. Luego mencionabas ahí, dice S&P 500 en pesos argentinos. ¿Qué sería eso? El S&P 500 es las acciones de Estados Unidos, el índice que nuclea las 500 empresas más grandes. Vos hoy lo podés comprar a través de un CDR. Desde los 10.000 pesos podés acceder a comprar esta cartera diversificada de acciones que además te permite, por un lado, una dolarización porque está vinculado a movimientos del exterior, y por el otro lado, una diversificación fuera del riesgo argentino. Entonces, de esa manera podés diversificar tu capital. ¿Lo podés comprar? ¿Eso lo puede hacer un particular de forma individual o tiene que ir a través de ustedes, una LIC, es decir, lo que era antes un agente de bolsa? Sí, o sea, siempre se hace a través de un acceso al mercado, pero hoy es de muy fácil acceso. La gente, como te decía, con 5.000, 10.000 pesos puede abrir una cuenta y ya empezar a invertir. Bien. Tercer lugar, bonos argentinos. ¿Qué hay ahí? Bueno, los bonos argentinos son los bonos soberanos que emite el Estado, la deuda del gobierno, que también están en niveles muy bajos, venían con paridades en torno al 30%, o sea, cada 100 que te va a pagar llegaron a cotizar a 17, 18 en algunos momentos de este año, ya están llegando más valores a 28, 29%, y entonces vemos esa suba del cerca del 71%. Bueno, oro y dólar. Bueno, el oro es lo que muchas veces en países como Estados Unidos o en el resto del mundo, cuando hay inflación, se tiende a buscar ese tipo de refugio. No funcionó tan bien el año pasado, este año viene teniendo un mejor desempeño. Bueno, y el dólar, no hace falta mucha explicación, es la máxima instrumento que usan la mayoría de los pequeños inversores. Ahí estoy viendo de reojo, es decir, que estas 5 alternativas, las acciones argentinas, los CDRs, los bonos argentinos, el oro y el dólar, han superado la inflación, por lo menos, digamos, y aclaremos siempre, hasta el 28 de junio de 2023. Exactamente, en lo que va de este año. Bien, y han perdido, que me llama la atención, inmueble y plazo fijo. Perdóname, antes de ir a inmueble y plazo fijo, dólar, cuando hablas de 47%, ¿qué rendimiento estás tomando? ¿Qué cotización? Es el valor del dólar bolsa, el dólar MEP. Ah, el dólar MEP, perfecto. ¿Y en inmueble y plazo fijo?
Bueno, los inmuebles vienen desde hace varios años con leves caídas, con leves caídas. Desde el 2018 más o menos la caída acumulada es cerca del 40%. Sí. Están más o menos en línea este año manteniendo precio, algunos un poquito por debajo, algunos un poco por arriba. Si uno busca en Reporte Inmobiliario, que por ahí es una consultora difundida a nivel general, se ve una pequeña caída en dólares de entre un 1 o 2% en lo que es el precio en dólares. Y por último, bueno, el plazo fijo, nosotros siempre lo llamamos el deportivo perder siempre, o sea, el equipo del que no querés ser hincha. Ah, sí. Pero perdóname, sí. Yo me pongo también en lugar de nuestra audiencia y digo, lo escucho a Matías Daguero decir que el plazo fijo pierde siempre, pero ¿qué pasa con el plazo fijo UVA? ¿No actualiza el nivel de la inflación? ¿Por qué perdería? Bueno, el plazo fijo UVA te actualiza con la inflación en función a lo que mide el índice del INDEC. Tiene un cierto rezago porque el coeficiente que se usa de unidad de valor adquisitivo se define, vieron que habitualmente se da a conocer el dato de inflación los días 15 sí. Y ese es el que rige del 16 de ese mes al mes siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando se da a conocer, la última inflación que tuvimos fue la del mes de mayo, la de junio recién se da a conocer en torno al 15 de julio. Sí, así es. Y vos el valor de mayo te va a estar indexando desde el 15 de junio hasta el 16 de julio. Claro, entonces hay un rezago importante. Claro. En este caso, ahora este último mes se ven favorecidos porque el índice vino a la baja, bien. Pero como venía haciendo esa aceleración, te estaba dando un menor rendimiento. Bueno, hablamos al inicio de la entrevista del impacto que tiene la política y el correlato, especialmente en la microeconomía, en el bolsillo, y en este caso estamos analizando las finanzas personales. En ese sentido, me gustaría compartir una nueva placa que ha trabajado Matías, que me parece muy interesante, porque habla del impacto que pueden tener los planes económicos en los instrumentos financieros. Cuando decimos planes económicos de los precandidatos presidenciales, recordemos que en el último fin de semana se definieron las listas de estos precandidatos que van a competir en las PASO del 13 de agosto. A ver, Matías, acá tenemos el cuadro. Veo a Javier Milei por la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio. Tenemos a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, y Unidos por la Patria tenemos a Sergio Massa. Abajo veo una tabla que parece un semáforo, verde, amarillo y rojo. A ver, explícame un poquito qué estamos viendo. Bueno, básicamente acá lo que hicimos es tomar los distintos instrumentos en los que pueden invertir una persona: plazo fijo, letras de tasa fija en pesos, dólar billete, bonos SER, instrumentos dólar link, obligaciones negociables de empresas emitidas en dólares, bonos soberanos también en dólares, Merval y los CDRs. Y en base a eso ver las medidas o lo que se ha dado a conocer por parte de los equipos económicos, porque también en esto hay bastante hermetismo, no son mucho lo que transmiten. Bueno, hubo un expresidente que en su momento llegó a decir: si les decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, y pasa mucho de eso. Entonces, acá lo que nosotros decimos, en función a lo que se ha dado a conocer o quienes forman su equipo económico, cómo podría impactar en cada uno de estos activos. Bien, entonces, vos lo que has hecho es tratar de relevar las medidas que han anticipado algunos de estos precandidatos y ver el impacto que podría tener en estos instrumentos financieros. A ver, analicemos rápidamente por columnas. En el caso de Milei, ¿qué me podés decir? Bueno, en el caso de Milei, él lo que más ha propuesto y ha hablado es la famosa dolarización. En ese escenario, obviamente todos los instrumentos en pesos no son aconsejables, todavía no se conoce el valor definitivo en el cual se daría ese pasaje al dólar, y esto claramente, que sabemos que en las PASOs no se va a dar un resultado definitivo como quizás sí pasó en las elecciones presidenciales anteriores. Pero déjame decir un pero, no se va a dar el definitivo. Recordemos las últimas PASOs donde ahí Macri se ve desfavorecido en los resultados de esos comicios. Al otro día el dólar, digamos, levantó. Es decir, no hay un resultado definitivo, pero los mercados reaccionan más rápido que después de todo el ciclo electoral. Totalmente, y creo que la interna de Juntos por el Cambio va a ser muy, muy importante en los efectos de lo que se pueda ver y leer desde el punto de vista inversor hacia adelante. Un triunfo de Patricia Bullrich dejaría a Milei perdiendo gran parte de su votante hacia una general. En cambio, un triunfo de Rodríguez Larreta por ahí le quitaría Massa posibilidades en cuanto a las posiciones que tiene cada uno. Eso a ver de cómo se ve desde el punto de vista del mercado. Bien. Entonces, volviendo al caso de Milei, la propuesta de él de llevar una dolarización, el día después de las PASO, si él hubiera salido bien posicionado en esa elección, va a ser que mucha gente
se adelante y busque hacerse de los dólares, no vaya a ser que después no se encuentren. Entonces en eso vemos un posible salto de lo que sería el dólar billete, la cotización, ya sea el MEP, el Blue, las diferentes, y también en la parte de la inflación. O sea, la parte de la inflación, esa aceleración, como vimos cuando se dan saltos en el tipo de cambio, en los tipos de cambio paralelo, eso termina impactando en lo que sería la inflación, por eso los bonos ser serían buenos. Ahora, hay una discrepancia en las columnas entre lo que puede ser Rodríguez Larrete, por lo que veo, y Patricia Bullrich. Sí, llama la atención, pese que son del mismo espacio. Claro, son del mismo espacio, los equipos económicos alguna parte comparten, alguna parte no. Bullrich en eso se ha mostrado como el plan económico en general sería la unificación cambiaria y un sistema bimonetario. Bimonetario, así al principio decía que iba a ser el día 1, ahora es rápidamente, bueno, iremos viendo cómo se termina dando eso. Si recordamos, por ejemplo, cómo fue con Macri en el 2015, teníamos dólar oficial en 9 pesos, el dólar MEP, el dólar de la bolsa estaba en 13 y el dólar blue estaba en 15, se da ese saldo cambiario y se termina unificando todo en 13, o sea, el valor del dólar bolsa. Entonces, en ese escenario, si Patricia Bullrich busca algo parecido a lo que quizás en su momento hizo Macri en materia cambiaria, estar posicionado en dólares no sería tan bueno en dólares billetes, porque aquel momento, por ejemplo, el que estaba en dólar billete a 15 bajó a 13 y la inflación tuvo un fuerte fogonazo en ese primer semestre. Entonces, en ese escenario, los bonos dólar link, como ponemos aquí, serían más aconsejables. Con un asterisco... bonos dólar link son los que están atados al dólar. Al dólar oficial, exactamente. Con un asterisco. Con un asterisco, que esto pesa, dicen que el que se quema con leche bebe el agua y llora. Bueno, esto pesa sobre Larreta y también sobre Bullrich, que es el antecedente del reperfilamiento que hizo la ACUNSA en 2019, pospaso, esto que tenía que pagar deuda en pesos y no cumplió con las condiciones, pateó los vencimientos para más adelante. Entonces, en ese escenario, por ahí la recomendación para lo que serían instrumentos dólar link sería no posicionarse en el soberano, sino tratar de buscar más lo corporativo. Bien, vamos a Sergio Massa antes que se nos vaya el tiempo, que también, bueno, luego de varias idas y vueltas, como decíamos, se consolidó como el precandidato por Unidos por la Patria. Está también Juan Grabois, pero bueno, tomamos Massa. Sí. ¿Qué podés decirme? O sea, ¿qué sería recomendable si Massa resulta, digamos, favorecido? Bueno, en el caso de Massa también creemos que en muchos casos se va a dar una continuidad de lo que viene pasando hasta ahora, pero que ya sí quizás con un poder político que hoy no tiene. O sea, hoy, si bien es el ministro de Economía, ante un periodo tan corto que le queda por gobernar, tampoco él fue electo, que eso te da cierto poder, sobre todo al principio. No queda espacio para hacer muchas de las medidas que él quizás quisiera hacer. Entonces, en eso vemos que él de tener un triunfo continuará en un escenario de gradualismo, en esto muy parecido quizás a lo que propone Larreta, y en ese escenario vemos que los bonos SER podrían tener un buen desempeño, dado que la inflación va a bajar, pero en una escalera más lenta. Y en todos los escenarios, en los 4 candidatos, y con esto cierro, vemos como positivo y como optimista la posición en los bonos soberanos. Creemos que los precios que están hoy, siempre hablando de perfiles de inversión agresivos, gente que pueda esperar, que no sea un dinero que necesites para el mes que viene, para los 2 meses, pero los valores hoy que están los bonos soberanos, creemos que independientemente de que sea el candidato, ya el plan aguantar no resiste y que van a tener que tomar algún tipo de medida para ver cómo logran financiarse y eso va a hacer que los bonos suban. Nos quedamos con esa leyenda de los bonos soberanos como uno de los instrumentos que se podría revalorizar más allá del ganador. Hay otra placa también que, bueno, particular sobre este estudio, que es justamente la mención de Javier Milei, el precandidato a presidente, seguramente será el candidato porque es la única opción en su fuerza, que dice: ¿recordás cuando algunos personajes con credenciales económicas en su paso por la TV sembraban terror sobre qué pasaría si la Libertad Avanza triunfa en la carrera presidencial? Los que toman decisiones piensan distinto. Bueno, acá está Matías Daguero escribiendo sobre el tema para El Economista. La cantidad de cuadros verdes te muestra dónde manda el bolsillo. Bueno, la referencia de Javier Milei al estudio aquí de Matías Daguero. Pero me quiero quedar, antes de cerrarme, con el tip que das para la cartera de un inversor. Bueno, estamos hablando de riesgo moderado, por supuesto, promedio en un año electoral. Bono soberano, un instrumento a tener muy en cuenta porque se puede revalorizar, porque bueno, va a tener que renovar el Estado, la deuda y demás. ¿Qué otro instrumento ves allí que pueda tener alto potencial en este año?
Bueno, en esto siempre, a ver, en estos eventos así binarios siempre es recomendable a la audiencia transmitir prudencia, que es importante ser bien asesorado, armar una cartera diversificada. Las acciones argentinas también vienen teniendo un buen desempeño y todavía están muy lejos de los valores máximos que llegaron a alcanzar en enero de 2018. Perfecto. Y después los instrumentos que ajustan por inflación. Es difícil una chique muy rápido de los niveles de inflación. Lamento transmitir una mala noticia, pero... Sí, de hecho están en las previsiones que son, digamos, índices que están superando el 120% en las estimaciones privadas. Así que seguramente seguiremos con este ritmo de actualización de precios, salvo que logren ralentizarla, no digamos eliminar la inflación. Entonces, repasamos, decís, bono soberano, acciones, instrumentos atados a la inflación. A la inflación como los bonos SER y la perlita que es más difícil de conseguir, pero los bonos que ajustan por dólar oficial son claramente, independientemente del candidato que venga, sabemos que va a haber un salto evaluatorio y ese achicar de la brecha, entonces con estos instrumentos puedes participar de eso. Ahora, ¿qué mix, digamos, tendrías de acuerdo al tipo de moneda en una cartera de este tipo? ¿Cuánto en pesos, cuánto en dólar? En realidad, pesos a tasa fija prácticamente nada. O sea, fíjate que ni lo mencionamos dentro de lo que serían estos candidatos. La parte de bonos con ajuste SER, si los candidatos que van a salir triunfantes son más cercanos a Bullrich o a Milei, los instrumentos con SER tendrían que tener una menor proporción que los instrumentos en dólares. Si los candidatos que van a triunfar son Larreta o Massa, podría subir un poco la participación de lo que serían los bonos SER. Y algo que siempre transmitimos desde Closing Bell es nunca apostar todo a un único escenario, porque la bola de cristal uno no la tiene, entonces está bueno hacer ese ejercicio de poner un poco en cada ese escenario y saber diferenciar. Una vez un ministro dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Saber diferenciar lo que es tu voto de lo que es tu patrimonio. Entonces vos con tu voto... sacarse la ideología, la camiseta política, lo vamos a decir en términos futbolísticos, y bueno, fijarse en el bolsillo más que nada. Exactamente, o sea, nadie va a defender tu patrimonio de los políticos como lo vas a hacer vos o tus asesores. Entonces en eso saber bien hacer ese ejercicio de hablar sin sentimiento a la hora de ver armar tu patrimonio. Bueno, muchísimas gracias, Matías Daguero, porque la verdad es difícil explicar todos estos temas que tienen algo de tecnicismo a nivel financiero. Cualquier persona que lo quiera seguir, él, aparte de llevar adelante y difundir su labor, está tratando de evangelizar y explicar todas estas cuestiones. Pero vamos a seguir charlando porque esto es muy dinámico, yo lo veo muy líquido, como dijiste vos, nadie tiene la bola de cristal y hay que suponer diferentes escenarios. Más en Argentina, donde cambian las noticias hora a hora, podemos decir. De la noche a la mañana, totalmente. Bueno.